Hola, hola, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar en qué consiste, para qué sirve y cómo podemos utilizar el foam roller. El foam roller es bastante grande, ¿vale? Normalmente los que vais a utilizar en casa son más cortitos, de unos 45-55 centímetros. Este es un poco más grande porque lo utilizamos en las sesiones de pilates. Pero bueno, ¿para qué os puede servir el foam roller? Como veis es un cilindro rígido de material goma espuma, ¿vale? Bueno, es más rígido que la goma espuma. Tenéis de varias modalidades, este en concreto pues es una superficie bastante lisa, los hay con unas protuberancias, pues esos van a ser un poquito más fuertes a la hora de hacer el automasaje. Entonces, si es la primera vez que lo vas a utilizar, yo te aconsejo que sea algo de este material, más suavecito. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, yo como digo es un accesorio muy versátil que estamos utilizando bastante, sobre todo en pacientes deportistas. ¿Por qué? Porque va a aumentar los rangos articulares, es decir, va a permitir que tengas mucha más movilidad a la hora de hacer los ejercicios y eso lo vas a conseguir utilizándolo al inicio de una sesión de entrenamiento. Nos puede ayudar pues, para después del entrenamiento relajar un poquito la musculatura y también nos puede servir para el paciente más del día a día, el paciente más de a pie, independientemente de que haga más o menos ejercicio, pues para alivio de contracturas musculares, dolencias, etc. Como digo, podemos utilizarlo antes del entrenamiento como un masaje de liberación fascial previo al entrenamiento que vayamos a hacer ese día y así te sirve pues, de calentamiento y mejora del rango articular. ¿Vale? Si por ejemplo vamos a utilizar ese día en el gimnasio pesas para hacer ejercicios de hombros, de la espalda por ejemplo, pues en este caso haríamos ejercicios destinados pues, a toda la musculatura dorsal, al aumento del rango en la dorsal también, lumbares, etc. Si por ejemplo pues vamos a hacer un trabajo más de sentadilla o somos corredores o vamos en bici, le daremos más importancia o más insistencia a la musculatura de los cuádriceps, a la musculatura de los isquiotibiales, los glúteos, ¿vale? Entonces, bueno, en este vídeo va a haber un poquito generalidades de todo, pero tú puedes elegir los ejercicios que más te gusten. Lo primero que voy a hacer es la parte de la movilidad de la espalda y luego a continuación la musculatura de las piernas. Cuando vamos a trabajar tren superior. ¿Por qué vamos a trabajar tren superior? Dolencias de cuello, molestias en la zona dorsal, de estar siempre sentados, ordenador, estas posturas de cifosis o mucho trabajo en casa, coger los niños, ¿vale? Como para arquear un poquito esa zona y relajar toda esta musculatura. Que vayamos a trabajar en el gimnasio con pesas, como digo, para aliviar o calentar bien toda esta zona dorsal, la zona de los hombros, ¿vale? El trabajo siempre va a ser activo, aunque el roller nos va a ayudar. ¿Qué necesitamos? Colocarnos en el suelo, utilizando una colchoneta o bueno, directamente desde el suelo, pero a lo mejor os cuesta un poquito más el roller como a esta altura. En las chicas sería como la línea del sujetador, ¿vale? Más o menos a mitad de la espalda. Y dejaremos las piernas dobladas. Me coloco a mitad de la espalda del roller, entrelazo mis dedos y lo que voy a hacer es un deslizamiento. Aparte que podemos hacer ese arqueo de la espalda, entonces lo dejamos aquí como a medias y lo que vamos a hacer es intentar llegar con la cabeza hasta el suelo, muy despacio y siempre controlando la respiración. Voy a coger aire y al soltar el aire me dejo caer sin hacerme daño. Vuelvo, siempre acompaño con mis brazos, vuelvo a coger aire y al exhalar dejo caer mi cabeza. Y eso también lo podemos hacer pues unas 10 veces. Toda la parte de los hombros, pues nos colocaríamos aquí. Y vamos rodando. Hay que intentar no rozar los relieves óseos. Tener cuidado, por ejemplo, esta zona es bastante sensible. Tener cuidado, por ejemplo, con la parte de las escápulas, ¿vale? La parte de los omoplatos. A lo mejor te resulta más cómodo así, puedes acompañarte con la mano, pero la intención es ese automasaje acompañando el roller y las zonas que a lo mejor tú notes un poquito más sensibles o de mayor presión, que duelen un poco más, pues te quedas ahí y haces pequeños rebotes.
Al principio esto es bastante molesto, conforme vas utilizándolo se alivia e incluso por eso están los rodillos de más relieve, porque al final necesitas un poquito más de presión, ¿vale? Pero no queremos que nos haga daño. El dolor no es necesario, tienes que sentir más el beneficio que el daño. ¿Vale? Estaríamos igual, pues un minutito, podemos bajar un poquito más a esta zona. ¿Veis? Yo acoplo mis piernas para que me permitan ir deslizando en diferentes zonas. Sigo estando a mitad de la espalda, aún no hemos llegado a la zona del lumbar. Me pondré aquí y luego cambiaré al otro lado. Ya que estoy aquí, a la zona lumbar izquierda en este caso, ¿cómo lo haría? Pues lo mismo, me coloco, o sea, palpo mi espina ilíaca, que es este huesecito de la cadera, pues entre eso y las costillas, en esa zona es donde vamos a dar. Entonces, me coloco un poquito más abajo, sin hacerme daño, y voy rodando, ¿vale? Como de mitad, no hacia el abdomen, no me echo hacia adelante, sino al contrario, caigo un poquito más hacia atrás, ¿vale? Y voy en esa parte rodando mi roller, y esto además en la zona lumbar es muy agradable, porque esta zona pues la solemos tener más rígida, entonces es muy agradable, ¿vale? Pues le daríamos ahí igual, entre 2 y 3 minutitos podemos estar, ¿vale? Si hay alguna zona que notamos más, pues ahí, rebotes chiquititos, ¿vale? Y vamos a ir liberando esa zona, esa musculatura, y esa fascia. Lo mismo lo haríamos al otro lado. Y después, para la zona lumbar, estamos aquí un poquito semisentados, ¿vale? Y en esta parte vamos rodando. Si te molesta el cuello, puedes también poner la mano en la cabeza para que no te moleste. Está bien, pero a mí me gusta la zona lumbar como hemos hecho antes, primero de un lado y luego de otro, a las piernas. Vamos a empezar por la parte anterior, los cuádriceps, ¿vale? ¿Cómo nos colocaríamos? Nos pondríamos en la misma posición que para hacer una plancha, ¿vale? Entonces, vamos a dejar al inicio de las piernas, ¿vale? En la parte inferior del cuádriceps, nos apoyamos bien con las manos y vamos a ir rodando desde la parte superior de la rótula hasta casi mi pubis, hasta la pelvis, ¿vale? Casi mi pubis. Entonces, o podemos hacer la ida y la vuelta completa, o vamos por segmentos. Podemos estar aquí un poquito, ¿vale? Nos subimos un poco más. Estamos un poquito, incidiendo en las zonas que siempre son más sensibles, como lo estábamos diciendo antes, ¿vale? ¿Que nos duele un poquito más la zona derecha? También podemos elevar esa pierna, pero para mí es un poquito más incómodo, para tener un poquito más de intensidad, o poner la pierna encima de la contraria y tener un poquito más de intensidad, en este caso en la derecha, ¿vale? Pero bueno, la finalidad última, como os digo, es rodar en las zonas de mayor tensión. A veces tenemos molestias aquí en la parte externa de la rodilla, pero esta zona yo no aconsejo que os paséis mucho el roller. ¿Por qué? Porque es toda la zona del vasto externo, la cintilla, el tensor de la fascia lata, ¿vale? Entonces es bastante irritativo. Yo os aconsejo que si tenéis molestias ahí consultéis con nosotras, porque puede venir más de arriba, más de la cadera, tensor de la fascia lata. Entonces, como es una zona que está poco vascularizada, poco inervada, bueno, que puede estar irritada por otros aspectos, entonces pues eso, que los tengáis en cuenta si os molesta. ¿Cómo vamos a trabajar la zona del glúteo? Piramidal, glúteo, tensor de la fascia lata, vasto externo, lo mismo, sin dar en los relieves óseos, que sería la espina ilíaca anterior superior, que está aquí, ¿vale? Nos vamos a colocar con las piernas aquí y igual que estábamos haciendo antes. Esta zona, sobre todo, bueno, los que hagáis deporte de impacto os va a molestar bastante. Y a lo mejor incluso os da dolores como conocidos. ¿Por qué? Porque los glúteos no se les suele prestar mucha atención, en plan, pensamos que están ahí pues para hacer bonito y ya está, pero tienen mucho impacto
tanto cuando tenemos problemas lumbares como cuando tenemos problemas de rodilla o de tobillo, porque si no hay una cadera estable, si no hay una pelvis estable, puedes tener problemas o bien en rodilla o bien en tobillo. Siempre hay que tener una buena biomecánica. Entonces, corredoras, atentos, porque esta zona, pues eso, tiene que estar óptima para rendir bien y no lesionaros con vuestros entrenamientos. Anterior, hay veces que en la parte de los tibiales, esta zona puede ser el tibial anterior, extensor de los dedos, todo lo que hace que hagamos este gesto con el tobillo, también a veces podemos lesionarnos. Entonces, es muy sensible. ¿Cómo se haría? Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. A mí me gusta hacerlo unilateral, o sea, de uno en uno. Vamos a poner la pierna encima del roller, ¿vale? Pero tened en cuenta que hay mucha parte de tibia que es hueso. Entonces, no os metáis como si trazáramos una línea, no os metáis a la parte interna, sino que lo que hay que trabajar es de medio a externo. Entonces, esa parte, aunque lo veáis que tengo yo la pierna así, yo siempre voy a intentar darle no aquí, sino aquí. ¿Veis? Es un detallito, pero marca la diferencia, ¿vale? Entonces, no hay que hacer tanto así, porque os lo vais a evitar mucho, sino más girar un poquito sobre la pierna y aquí, ¿vale? Como os digo, lo podéis hacer bilateral, los dos a la vez, pero para mí hacer esto es bastante incómodo. Entonces, yo pondría solamente una pierna y ahí me acompaño con mis manos apoyo, me acompaño con el movimiento y en toda esa zona tibial, lo mismo, más pegadito a las rodillas, donde más se suele cargar, pues ahí vamos dando y liberamos esa parte. Vamos a la parte posterior, isquios y gemelos. De abajo arriba, vamos a hacer con los gemelos igual que estamos haciendo con los tibiales. Es muy fácil en vídeos ver que utilizan las dos piernas a la vez, pero nos tenemos que quedar como en el aire, porque fijaos, tenemos que, para descargarlo, hacer como mucha fuerza con el tronco y esto nos va a cansar y nos van a doler las muñecas. Yo casi que prefiero una de dos, o una pierna la quitamos y lo hacemos solamente en este caso la izquierda, ¿vale? Y para tener un poquito más de intensidad, lo que haría es lo mismo, pero cruzaría una pierna encima de la otra. Entonces ahí, quieras o no, estás haciendo un poquito más de presión en la zona de los sólidos, los gemelos, porque claro, cuando estás boca abajo, estás poniendo toda tu fuerza, toda tu presión en el roller, pero ahora no hay nada encima que haga esa fuerza axial hacia abajo. Entonces, es más, como que es más potente si una pierna está empujando a la otra, ¿vale? Haríamos esto, luego cambiamos, hacemos hacia el otro lado, ¿vale? Igual que siempre. Los isquios, por último, pues nada, lo mismo, estamos aquí y voy rodando. Quizá esta parte se lesiona o se carga bastante porque no solemos tener mucha fuerza en los isquios, no solemos tener mucha fuerza y es una musculatura que tiene que estar bien fuerte, ¿vale? Para que haya un buen rendimiento en los ejercicios, en el entrenamiento, para que la pelvis esté en una buena posición, para que no haya dolores de lumbalgias o ciáticas. Entonces, aquí quizás si los tenéis muy cargados, no va a ser suficiente el roller, ¿vale? Podéis trabajarlo, pero quizás si os queda un poquito descafeinado. Pero bueno, es una alternativa, ¿vale? Y veis, yo ya como me doy un poquito las muñecas, así pues ya pongo nudillos y vamos dándole, me acompaño. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva. Y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o pregunta, podéis mandarme un mensaje privado a la clínica, ponerme algún comentario o lo que os surja, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra confianza y vuestra atención.